Saludos mis estimados oyentes. Quien les habla, Capitán Miguel Ángel Arcia, participante del doctorado en Ciencias Pedagógicas Militares, Extensión Aragua, de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela. Hoy vamos a conversar sobre algunas ideas vinculadas a lo que son los enfoques epistemológicos. Abriendo el debate filosófico, la filosofía se puede entender como el amor a la sabiduría. Esta se ha ocupado de estudiar, analizar, explicar la existencia del hombre, la realidad, el conocimiento, la verdad, la belleza, la moral y la ética. Según Jonias, la filosofía es la contemplación reflexiva del universo y la sabiduría, el conocimiento de la verdad, la ciencia absoluta adquirida por la reflexión. En este orden de ideas, la filosofía se ha dedicado al estudio del medio ambiente, del hombre y la sociedad, pero asimismo de las relaciones entre ambos, es decir, del medio ambiente y la sociedad. De esta relación se han derivado una serie de áreas de interés como la ética, la moral, la existencia de las cosas, la verdad, el conocimiento y la educación. A través de la evolución de la filosofía, de ella se han desprendido diferentes ciencias o disciplinas científicas, organizadas en puras. Dentro de ellas se puede mencionar la matemática, la física, la química, la biología y la astrología. Y por otro lado, las ciencias fácticas, también llamadas ciencias blandas o ciencias sociales. Dentro de ellas podemos mencionar la historia, la geografía, la sociología, la antropología y la pedagogía. En consecuencia, para explicar el comportamiento de la filosofía y su vinculación con los enfoques epistemológicos, haremos uso de la obra de Thomas Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Para Kuhn, la ciencia normal tiene anomalías que la nueva ciencia trata de explicar. El cambiar la teoría existente por una teoría nueva no solo significa una nueva explicación del universo, sino en muchos casos una reinvención del espectro de teorías y normas que rigen, una reinvención de los hechos y fenómenos vistos por otra teoría. Es así que la filosofía y los enfoques epistemológicos vistos desde Kuhn son discontinuos, presentando en su fase inicial como el proceso de construcción o ciencias inmaduras. Posteriormente, estos alcanzan una fase de desarrollo denominado por Kuhn ciencia formal, que consiste cuando un paradigma da respuesta a los fenómenos. Dicho paradigma también presenta una crisis, también llamada anomalía de las ciencias o crisis de la ciencia, que no es otra cosa que el agotamiento para la explicación de los fenómenos y los hechos. En este orden de ideas, la filosofía, los paradigmas y la ciencia son aceptados por comunidades y grupos científicos, presentando una vigencia histórica, sociológica y psicológica. Un ejemplo de ello es el salto que existe entre el paradigma positivista, mejor conocido como cuantitativo, al paradigma pospositivista, también llamado paradigma cualitativo. Filosofía y epistemología, una dialéctica del saber moderno. Uno de los grandes debates de las academias ha sido por conocer cuál es la madre de toda la ciencia. Algunos afirman que la filosofía, otros la física y la historia. Para ello, se ha construido una periodificación histórica de la filosofía acoplada a lo que ha sido el proceso histórico de la humanidad. En consecuencia, podemos decir que la filosofía antigua es aquella que se dedica al estudio de las teorías griegas, de los pensadores griegos. Pero
la presencia del cristianismo marca lo que es el fin de la filosofía antigua y el inicio de la filosofía medieval. También se pudiese plantear de que ésta presentó un oscurantismo, producto del teocentrismo existente para dicho periodo histórico, ya que todo era explicado a través de la religión. Pero van a ser los viajes europeos lo que marcan el inicio y asimismo el fin del oscurantismo medieval y con ello el renacimiento, dando paso así a lo que es el antropocentrismo, explicación del mundo a través del hombre, y lo que es la fase de la modernidad. Dicho así, podemos plantear que es a partir del Renacimiento que se da una revolución en todos los campos del saber, partiendo de lo que es la revolución filosófica, la Ilustración, la revolución política con la Revolución Francesa, la revolución económica con lo que es la revolución maquinaria y la revolución ideológica con lo que es el método científico. De esta forma, la filosofía moderna se dedica a partir del Renacimiento a estudiar lo que es el conocimiento y el origen de mismo. En este caso nos ocupa la epistemología o los enfoques epistemológicos. Desde una perspectiva hermenéutica, según Gadamer, la hermenéutica tiene un largo recorrido vinculado a la interpretación de textos religiosos, literarios, históricos y jurídicos. Se pueden apreciar tres imágenes: una a lo que es una pintura medieval donde se expresa el pensamiento religioso. La segunda, de la época del Renacimiento, donde se expresa el antropocentrismo dominante que imperaba en aquel momento. Y finalmente, una pintura del siglo XVIII donde se ven los grupos humanos organizados. Es decir, podemos hacer uso de una triangulación entre el lenguaje, la filosofía y la historia. Desde una perspectiva hermenéutica, según Gadamer, la hermenéutica tiene un largo recorrido vinculado a la interpretación de textos religiosos, literarios, históricos y jurídicos. Se pueden apreciar tres imágenes: una a lo que es una pintura medieval donde se expresa el pensamiento religioso. La segunda, de la época del Renacimiento, donde se expresa el antropocentrismo dominante que imperaba en aquel momento. Y finalmente, una pintura del siglo XVIII donde se ven los grupos humanos organizados. Es decir, podemos hacer uso de una triangulación entre el lenguaje, la filosofía y la historia. Luego de haber hecho una aproximación histórica de la filosofía, nos adentramos en lo que es la noxiología, teoría del conocimiento, doctrina filosófica que estudia la posibilidad del hombre en conocer la realidad, descubrir la verdad, teoría de las fuentes del conocimiento y las formas que revisten el proceso de conocimiento. La epistemología aborda las relaciones propias que definen el fenómeno, objeto y la realidad de investigación, a fin de justificar, argumentar y validar el proceso de investigación. Dentro de las características de la epistemología, cuestiona e interpela el conocimiento para su validación. Estudia la objetividad del fenómeno investigado. Explica de forma metódica, comprueba y verifica. Busca la precisión. Identifica y explica las relaciones existentes en el proceso científico. Y finalmente, valora la pertinencia geohistórica de la investigación. Nos presentamos ante los tres enfoques epistemológicos más resaltantes: el racionalismo, el empirismo y el idealismo. Nos presentamos ante los tres enfoques epistemológicos más resaltantes: el racionalismo, el empirismo y el idealismo. El racionalismo. Sus principales representantes son René Descartes, Spinoza y Leibniz. Es una teoría de origen francés
la cual fue una corriente fundamentada en los criterios del método científico. Existe un orden lógico para explicar los fenómenos a través del método, es decir, se acentúa el papel de la razón para adquirir los conocimientos. El padre de esta teoría fue René Descartes, el cual inicia su postura partiendo de lo que es la duda metódica. Pienso, luego existo. El empirismo, teoría de origen inglés, representada por John Locke, David Hume y John Stuart Mill. Explica los fenómenos y el conocimiento a partir de las experiencias a través de los sentidos. Mientras tanto, el idealismo, teoría de origen alemán, representada por Immanuel Kant, Joseph Schumpeter y Hegel. El conocimiento tiene una expresión abstracta y otra concreta. La idea es la fuerza creativa del hombre. Los idealistas, partiendo de Kant, rompen con la fe. El hombre es un ser autónomo y libre. Las ideas trascienden dando paso al idealismo trascendental. Todo saber es moderno. Podemos observar cómo las corrientes o enfoques epistemológicos, a pesar de su diferencia, guardan una vinculación entre sí. Los racionalistas se basan en la razón del método y en un lenguaje matemático. Los empiristas parten de la comprobación e incorporan la verificación sensorial, generando conclusiones a posteriori, a diferencia de los racionalistas que formulan conclusiones a priori. Pero los idealistas asumen la producción científica a partir de lo que es la confrontación de las ideas, la experimentación y las matemáticas. Ellos transforman lo abstracto en lo concreto. Podemos ver así que las corrientes o enfoques epistemológicos forman parte de un entramado histórico, filosófico. No podemos continuar el debate filosófico epistémico sin mencionar el positivismo, enfoque epistemológico contemporáneo. Sus fundadores son Augusto Comte y John Stuart Mill. Ellos traspolan el método de las ciencias naturales a la sociología y la historia, ciencias sociales que explican la sociedad como un conjunto de organismos vivos. De allí que la historia es asumida de forma descriptiva y determinista. El positivismo nace como una reacción a la incapacidad de la filosofía especulativa del momento, de no poder resolver los problemas planteados por la ciencia. Es así que Augusto Comte plantea su teoría de los tres estadios, el estado teológico, metafísico y el positivo, siendo el conocimiento verdadero el estado positivo, el cual consiste en la comprobación y verificación a través del método. El estadio positivo busca el conocimiento aplicado a la realidad de manera práctica y se opone a lo que son los vicios heredados del oscurantismo, explicando así la sociedad moderna y siendo este uno de los paradigmas dominantes en la actualidad. Otro enfoque de la epistemología es el fenomenológico. Su fundador es Edmund Husserl. Asume el estudio de la producción de conocimiento como una expresión concreta de la realidad, abordando el estudio de los fenómenos sociales, reflejo de las condiciones históricas determinadas. Abre los estudios hermenéuticos antítesis al determinismo positivista cuantitativo, por el estudio subjetivo, así como las características que escapan del paradigma cuantitativo. El enfoque fenomenológico explica los fenómenos por medio de generalidades y medios universales. Los métodos de conocimiento son la observación de los fenómenos propios del momento histórico y el desarrollo y su lugar de origen. Entre algunas de las características, el enfoque fenomenológico nace de una influencia del materialismo histórico dialéctico, antítesis al positivismo cuantitativista. Descarta la objetividad por la subjetividad, no manipula los escenarios. La realidad es considerada un todo, partes integral. Asume la población como sujetos, mas no como objetos.
El constructivismo epistemológico. Su fundador es Jean Piaget, corriente de pensamiento surgida a mediados del siglo XX. Toma sus bases del positivismo. Afirma que el desarrollo positivo no solo consiste en cambios cuantitativos, actitudes y habilidades. Está asociado y organizado en esquemas mentales del desarrollo del hombre en 4 etapas. Sostiene que la realidad es una construcción en cierto grado inventada por quien lo observa. Se auxilia en disciplinas tales como la psicología, la sociología y la pedagogía, razón por la cual que su máxima consiste en que el conocimiento es producto de una construcción social derivada del desarrollo evolutivo del hombre. Dentro de las 4 etapas que propone Piaget, la primera es la etapa sensoromotriz, la segunda, la etapa preoperacional, la tercera etapa es la etapa de operaciones concretas y la cuarta etapa y última es la de operaciones formales. A manera de síntesis, hemos hecho un paseo entre la filosofía y los enfoques epistemológicos, desde las corrientes clásicas modernas hasta las contemporáneas. Asistimos, pues, a enfoques emergentes en procesos de configuración, tales como el interdisciplinario, transdisciplinario, complejo, el transcomplejo, el geohistórico, el naturalista, el feminista, testimonial, el materialismo histórico dialéctico, entre otros. Todos ellos orientados en la búsqueda argumentativa del conocimiento y explicación de la realidad. Para finalizar, deseo despedirme con 2 ideas. Mientras el espíritu del hombre sea joven, la filosofía permanecerá viva, siempre atenta a observar y descubrir las relaciones de los fenómenos, el hombre, su importancia y trascendencia. Por ello, es necesario interpelar la epistemología a través de un prisma donde el observador sea el protagonista. Muchas gracias por acompañarnos.